Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gozo, qué placer volver a encontrarnos en este día en Retos Femeninos, en este programa que es Camina con Meg, con la intención, como siempre, de sumarle algo a tu vida, que sea una plataforma donde todos de alguna manera elevemos la conciencia individual, familiar, a nivel de trabajo, a nivel de país. Nos hace tanta falta reconocer todo lo bueno que sí hay, todo lo bueno que sí tenemos, todo lo que sí está sucediendo hacia arriba. Pareciera como que estamos más inmersos porque la cantidad de personas que nos rodean hablan más de lo que no que de lo que sí. Es más, usamos mucho la palabra no en vez de decir sí. Sí a la vida, sí a las posibilidades de cambiar, sí a que todo pasa, sí a que todo es aprendizaje, que sí que hay momentos diferentes, difíciles, pero sí tienen solución, que hay mil maneras de encontrarnos con nosotros mismos para ser mejores personas. En este espacio, en esta hora, a mí me complace mucho traer invitados que a ustedes, de alguna manera, les den respuestas. Hay tanta gente valiosa que puede aportar, a veces en un ratito, un cambio fundamental en nuestra existencia. Es voltear a ver todas las posibilidades, todas las posibilidades. El tema de hoy me parece crucial, ¿qué es la codependencia? Es una palabra que escuchamos mucho y es casi muy moderna porque no se escuchaba, creo que a partir de los 60 más o menos empezó a escuchar la palabra codependencia. Y codependencia y casi está muy ligado como a la parte emocional con una persona. En la parte de pareja generalmente es donde más la escuchamos. Y la codependencia es esta necesidad emocional que tengo de vivir con otra persona, no importa qué me haga el otro, con tal de no quedarme sin esa persona, yo me someto a cualquier cantidad de cosas, perdiéndome de vista, perdiendo mi vida, mi alegría. A veces, con esta palabra que no me gusta mucho, que se llama el sacrificio, que no es un acto de amor. El sacrificio realmente no me lleva a un buen lugar como persona. Este mes, ¿no? Hace 10 días, empecé en Facebook un reto, el reto del desapego. ¿Por qué lo digo ahora? Porque si no lo has visto en Facebook de Camina a ti o Camina con Meg, haz el intento de hacer este reto, nada más para que te des cuenta de cuántas cosas haces que te generan esas codependencias y nos cuesta mucho trabajo liberarnos. Entonces aprovecho porque el tema viene muy de la mano con esto que quiero platicarles. Mi invitada de hoy es esta experta, Maite Saavedra Ordorica, que estuvo la semana pasada con nosotros, esta mujer que tiene una maestría, ha estado muy conectada, ha estudiado mucho tiempo la parte sistémica familiar y su vida, su propuesta de vida como misión se ha conectado más en ayudar a familias con personas que tienen adicción. Cómo encontrar una buena salida para que a nivel pareja, familia, hijos de un adicto, las cosas se resuelvan de una manera más sana, no resolviéndoles la tarea, ¿no? Sino haciendo una atmósfera, un planteamiento de un cambio de grupo. En las adicciones, no solamente el problema es del adicto, de la codependencia, de las sustancias, sino que también la familia crea codependencias en relación con el adicto. Entonces, le quiero dar la bienvenida nuevamente a mi Maite. Gracias, mi Maite, por estar con nosotros otra vez. Tuvimos muchas preguntas que se nos quedaron en el tintero, porque pues el tiempo siempre apremia.
Y yo quiero decirte, ¿no? En esta tu especialidad, en esto que tú te has dedicado tanto tiempo, que has tenido muy de cerca a personas con adicciones, explícanos, ¿qué es la codependencia? ¿Cómo se define? ¿Cómo sé que soy codependiente? ¿Cómo puedo transitar por ahí para poder salirme o cambiar o ayudar? Porque fundamentalmente el servicio es para uno. O sea, el crecimiento es que si yo logro quitar esta codependencia, te voy a ayudar a ti con el que estoy haciendo la mancuerna de la codependencia. Y te vas a ayudar a ti, por supuesto. ¿Qué es? En esta introducción que hacías muy bonita, Meg, pensaba yo, claro, esto tiene que ver con el amor. La codependencia tiene que ver con una concepción del amor mal llevada. Ajá. La codependencia, como dice su nombre, es el adicto o el alcohólico depende de su sustancia y yo a mi vez dependo de la enfermedad del otro. Si él está bien, yo estoy bien. Si él está en crisis total, mi vida se vuelve en crisis. ¿Sí? Yo vivo reaccionando a lo que él hace. Yo, por ejemplo, tengo algo importante este sábado, tengo la boda de mi hermana, ¿no? Ha habido grandes preparativos durante mucho tiempo para que sea la boda de mi hermana. Y una noche antes, el alcohólico llega tarde a casa, intoxicado, hace crisis en casa, y yo no puedo ir a la boda de mi hermana. ¿Sí? Yo dejo de hacer mi vida en función del otro. Y este es como un acto de sacrificio, porque ¿quién lo va a cuidar? No lo puedo dejar así. A lo mejor a nivel emocional me acaba de verdad de reventar adentro, que yo no tengo ánimo para ir a una boda, siendo algo que para mí era muy importante. Y en ese momento, la sensación de esta codependencia hacia el que tiene la enfermedad es que tú no te das cuenta que no es un acto de amor. Y tú no te das cuenta que, miren, yo he estado, por ejemplo, con chicos que están en recuperación y no tienen idea, así, realmente no tienen idea de lo que su enfermedad ha impactado a sus padres. No tienen esta relación. El otro no se da cuenta de lo que su enfermedad hace en el otro. Pero no importa que el otro no se dé cuenta, lo importante es que me dé cuenta yo. A ver, mi Maite, ¿cómo se puede hacer en una codependencia como familiar, no? Porque aquí es como el grupo y generalmente, pues el que es aparente más sano es el que se hace cargo, quiere sacar al otro de su adicción o encubrirla, porque pues a nivel social mejor que no se enteren que tengo un hijo adicto o un esposo adicto, que cuando entra en sus crisis maltrata. Sí, en forma consciente o inconsciente. Sí, ¿sí? Y en este formato, ¿cuáles serían como las claves para yo estar en un estado de amor hacia el otro, con una empatía, en un reconocimiento, pero no codependiente? ¿Cómo se logra separar? Creo que lo más importante para entender esto es empezar a trabajar en uno para entender de qué se trata esta enfermedad. Okay. Las familias son un sistema, ¿sí? En donde lo que yo hago afecta al otro y lo que el otro hace me afecta a mí. Entonces, si se pierde un equilibrio con un miembro adicto o alcohólico, ¿sí? Perdemos totalmente el equilibrio. Doy un ejemplo muy simple. El marido deja de trabajar por un problema de alcoholismo. ¿Qué hace la mamá, la esposa? Toma un segundo trabajo. ¿Qué está haciendo esta persona? Está intentando reequilibrar lo que salió de equilibrio, ¿sí? Entonces, empieza a girar alrededor de lo que está sucediendo con esta enfermedad, intentando reequilibrar lo que perdió equilibrio. Y es humano. En esta parte compensatoria, ¿no? Así es. Que es compensatoria, en realidad todo se desequilibra mucho más, porque el que está enfermo, pues se siente en sus laureles, total, hay alguien que me está haciendo mi tarea. Justamente, y esa es la característica de esta enfermedad. Lo primero que le queremos decir a estas familias que viven esto es que lo que han hecho no es por su culpa, no es que lo hayan hecho mal, es que han hecho lo que han podido en esta situación. Entonces, ¿qué hemos podido hacer? Intentar
que las consecuencias de los actos de esta persona sean lo menos fuertes posibles, paliar, ¿no?, los daños, intentando, como decía, regresar al equilibrio. Entonces, caemos en una relación de dependencia hacia el otro que depende de su sustancia, ¿sí? Es como hay una complicidad, digamos. Hay una complicidad, esto es difícil de entender, hay una complicidad, incluso hay cosas que yo obtengo a cambio por hacer esto que hago, de tratar de salvar al otro. Esto tiene que ver conmigo, no tiene solamente que ver con el otro. A mí me gusta más hablar de conductas codependientes a decir que yo soy una codependiente. Creo Sí, que esa porque etiqueta tiene un peso como si no pudiese yo moverme de ahí. Yo prefiero decir que muchas de estas conductas tienen que ver con mi vida, con mi infancia, con mi relación con mis padres, pero también tiene que ver con la situación de tener esta enfermedad en casa, ¿sí? Y muchas veces llegan al consultorio personas, no, los padres que vienen con muchísima angustia, con muchísima culpa, a hablar de su hijo, y de verdad muchas veces no sabemos quién necesita más pronta la ayuda, si el mismo adicto o los familiares, que están haciendo actos absolutamente erráticos incluso, ¿no? Tengo el caso de recuerdo una ocasión a un hermano diciendo: yo quisiera irme a la mitad de la selva con mi hermano y que nadie nos moleste en una semana para que él pueda dejar su sustancia. Yo haría eso por mi hermano. En realidad eso no iba a salvar a su hermano, pero él tenía una ansia enorme de poderlo ayudar, pero en realidad eso es lo que no ayuda. Lo que hacemos tratando de salvar al adicto o al alcohólico es lo que no ayuda. El convencer al director que pase a mi hijo de año porque yo voy a hacer el año con él, porque él no lo va a volver a hacer, no ayuda. El hablar a la oficina del marido y decir: mi esposo no puede ir a trabajar porque está enfermo, no ayuda. El pagar las deudas no ayuda. Todo lo que es salvar al adicto de sus consecuencias Esa es una no ayuda. Espérame. Vamos a ir a un corte. Por favor, no se vayan. Vamos a ver eso de cómo se asume la consecuencia, cómo tendría que el adicto asumir una consecuencia sin yo, parte de esta familia, no afectar. No se vayan. Ahorita volvemos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar. Basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar.
Regresamos con ustedes hablando con Maite Saavedra, este especialista en terapia familiar, sistémica, particularmente con el tema de las adicciones. Y estábamos viendo esto de la codependencia y en el corte platicamos, Maite y yo, que este dolor que traemos desde nuestra infancia a nivel individual va avanzando, nosotros lo vamos tapando porque posiblemente también este dolor viene de haber vivido con un papá violento o una mamá alcohólica o una disfuncionalidad de estos papás que de alguna manera lo resolvimos a lo mejor no a través de una adicción, sino que hacemos como un patrón de conducta que nos hace, a lo mejor, y lo comentábamos, decimos yo nunca jamás me voy a casar con alguien que sea adicto a nada, nada, pero hay algo que hacemos en este dolor que no se ha resuelto, que nos volvemos a enganchar en relaciones que nos provocan estas codependencias porque nosotros no hemos sanado esta experiencia dolorosa. Como todas las veces que estamos en el programa, siempre el salto es adentro. Y adentro quiere decir que yo me voy a hacer responsable de mi vivencia, de todo lo que ha ido pasando. No importa, no hay culpables. En este momento, esta es mi vida, esta es mi experiencia. ¿Y qué hago con ella? Porque si voy arrastrando, como hemos hecho todo el tiempo, arrastrando dolores, culpas por su culpa, la vergüenza, al final lo que sigo haciendo es dañando a otros. Porque ahora tengo una familia que también es muy disfuncional. Porque esto, junto con lo que traiga la pareja, pues lo hace más grande. Y esto mismo provoca la adicción en algún hijo. Entonces, mi Maite, hablando de esto del dolor, ¿cómo lo conectas? O sea, esta codependencia, lo doloroso, la falta de conexión emocional, ¿cómo va? Creo que tiene que ver con cómo me conecto con el otro, ¿sí? Y finalmente que esto tiene que ver conmigo, ¿sí? Con la forma en que yo me relaciono con el otro, con la forma en que me relaciono conmigo misma en las cosas que creo que yo me merezco, de las cosas que creo que yo soy digna o no soy digna de, ¿sí? Tiene que ver sin duda con vergüenza tóxica, con eso que me dijeron de mí, que se ha conformado como una forma de ser. Y entonces me relaciono en pareja con alguien con quien me relaciono, ¿no? No me puedo relacionar con un hombre muy sano, muy compañero, porque no sé qué quiere decir eso. Entonces me relaciono de forma inadecuada. Y lo que comentabas, ¿no? En el corte, de alguna manera, a lo mejor, sí, en esta rigidez, efectivamente no me caso con una persona o no tengo un compañero que sea adicto a ninguna sustancia, pero sí es violento. Eso lo he visto muchas veces, mujeres muy valiosas, ¿no? Y chicas muy jóvenes diciendo, yo nunca jamás bebo, yo nunca jamás me relaciono con alguien que sea dependiente de las sustancias, pero se relacionan con hombres violentos. Lo he visto una y otra vez. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a mucho dolor, porque están acostumbradas a aguantar, porque están acostumbradas a que sus necesidades no son lo importante. Entonces se relacionan de forma inadecuada. Y la codependencia se confunde mucho en nuestra cultura de México, se confunde mucho con el amor, claro, con ser buena madre, buena hermana, buena esposa, ¿sí? Buen hijo, y no tiene nada que ver con el amor, ese amor que permite al otro crecer, que permite al otro volar, que permite al otro llegar a ser lo mejor de sí y que me permite a mí misma también tener un amor que me nutra, sustancioso. Sí, que es este amor de apego, o sea, como de que sufre, ¿no? En el amor con apego se sufre, en amor en libertad se vive y se disfruta. Es como hueco con agujero. Hueco con agujero, así totalmente imbuidos. Uh-huh. ¿Sí? Todos, como decías, todos tenemos la primera huella de dolor, todos tenemos agujeros, todos. Pero esto tiene que ver en la manera en que llene yo esos agujeros. Como yo digo, llenar con lo que sí llena o llenar con lo que no llena.
el consumo de dependencia de la sustancia tiene que ver con este primer hueco, ¿no? Intentando ser llenado con lo que no llena. Y asimismo relacionarte con una persona que está en consumo durante más de 3 años sin pedir ayuda, en fin, hay ciertas características, pues tiene que ver con intentar llenar de nuevo con lo que no llena. Y llenar el tuyo como codependiente, o sea, Eso. yo, esposa o hermana, estoy llenando el hueco, cuidándote demasiado, quitándote las posibilidades de que asumas tus consecuencias y cuidándote para que no te vayas a morir, para que no te vaya a pasar algo en la noche. O sea, mi vida deja de existir porque me vuelco sobre ti. Así es. A vivir la tuya que no es la mía. Así es. Así es, exacto, exacto. Y esto tiene que ver con... se me fue el hilo de la idea. No, cuando estás en esta conexión de pareja, de hijos, que yo estoy haciéndole la tarea al otro y me dejo de ver, entonces mi vida tiene sentido porque vivo para ti y tu adicción. Y mi sentido eres tú, tú, no mi propio sentido. Es correcto. Es y al final me enojo y vivo enojada con la misma vida porque estoy dándolo y no hay un resultado al sacrificio. Y estoy dando un amor muy desnutrido. Mi forma de dar amor, de cuidar, es desnutrido, es rígido, es enojado, es amargo, manipulable, manipulador, controlador, ¿sí? Pero todo eso tiene ganancia secundaria para mí. Esto es muy importante. Tú me preguntabas al principio, ¿qué hacer con esto de la codependencia? Lo primero es trabajar en mí misma, ¿no? Y uno de los puntos clave es encontrar qué ganancia tengo yo con esta situación que estoy teniendo en casa. ¿Qué ganancia tengo cuando tengo un esposo que a lo mejor está teniendo relaciones extramaritales porque está en consumo, ¿no? ¿Qué gano yo con esto? Esto puede irritar al principio. ¿Cómo que qué gano yo si estoy sufriendo tanto? Sí, pero hay que encontrar ese quiz, ese punto, ¿sí? ¿Qué gano yo con que mi papá sea alcohólico y mi mamá dependa de mí y yo tenga una voz muy importante en frente de mis hermanos? ¿Qué gano yo con un esposo que es muy débil y que ya no sale a trabajar, pero que sé que no se va a ir de casa? ¿Con qué tiene que ver esto conmigo? O sea, esto de la ganancia secundaria es bien fuerte, Maite, porque si lo oímos así, nadie puede decir, ay, claro que no, pero sí, porque a lo mejor esta persona que consume sustancias, este esposo, pues con su culpa, cuando sale en un momento de lucidez, a lo mejor me da cosas materiales, o me da este amor tierno y amoroso que me hace sopesar y decir, ay no, bueno, es que en el fondo es lindísimo, si me quiere. Me cuento una historia para seguir sosteniendo la relación. Que tiene que ver con mis huecos. huecos. Claro. Sí. Este hueco que no es llenable, y lo hemos dicho tantas veces, nadie puede llenar tus vacíos, solamente es que tú los observes para ser llenados por tu propia conciencia y tu propio amor. Y con actos, objetos, situaciones que llenen, que nutran, que den huella de sentido. A ver, dime ejemplos. Por ejemplo, tener un trabajo, hacer servicio hacia otras personas, por ejemplo. Tengo un trabajo muy estresante y tal, pero los sábados cada 15 días voy a ayudar en un orfelinato, ¿no? Eso me da una huella de sentido. Esto es más allá del aquí y el ahora, algo que me hace saber que lo que hago es importante para mí y para otros. Okay. Sí, cuando trabajas en el programa de Al-Anon, ¿no? El paso 12, que es hacer servicio, que es amadrinar a una compañera, un compañero, ir a algún lado a ayudar a alguien que estés teniendo la situación que tú tuviste también, ¿no? Hacer servicio, hacer cosas que tengan que ver con el otro, que son desinteresadas, pero que te dan un sentido de que lo que haces hacia otros es importante. No se vayan, vamos a regresar en breve a seguir hablando de este tema que creo que es súper importante, la codependencia. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo.
Hoy en México, en las escuelas de arquitectura del país, 50% de la población estudiantil son mujeres. Sin embargo, en los altos mandos solo llega, si mucho, un 5% de estas mujeres. Es decir, tenemos un gran camino por recorrer, sobre todo porque las arquitectas, las urbanistas, trabajamos en la ciudad, para construir una mejor ciudad, sí, para las mujeres, que somos quienes más nos movemos en la ciudad, pero al mismo tiempo es la mejor ciudad para los niños y para los hombres, para toda la comunidad. Cuando hacemos mejores calles, cuando hacemos mejores banquetas y mejores espacios públicos, hacemos entornos integrados para toda la comunidad, en la que en estos espacios la comunidad se desarrolla, se desenvuelve, y la sensibilidad y capacidad de las mujeres es vital para lograrlo. Debemos participar activamente en los planes, en los diseños, en la concepción de una mejor ciudad para todos. Las mujeres son muy importantes y cuando gana una, ganamos todas. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Qué bueno que te quedaste. Estamos hablando de este tema de la codependencia con Maite, que es una experta en terapia familiar de adicciones. Cómo entender estos lazos que a veces son como ataduras, que atrapan al alma, que no le permiten al otro evolucionar y tener la consecuencia de su adicción. Al final, todos estamos teniendo adicciones, nada más que unas no son tan dañinas o no son tan visibles. Y esto a lo que yo no le puedo poner un basta, un hasta aquí, es una adicción. Y en este término, cuando hablamos de adicciones, y hemos hablado de los jóvenes adictos y qué pasa y cómo unos papás, pues, o es lo que los une, la adicción de un hijo, y se quedan juntos por la adicción del hijo. Y entonces, hablando de las ganancias secundarias, una de las ganancias secundarias es que no pierdo al esposo o a la esposa, porque tenemos que resolver este hijo. Pero este hijo, en el momento que se sane, ¿qué va a pasar con nosotros? Fíjate que este caso es muy, de mis primeros casos, era un chico que nos daba miedo que saliera del centro donde estaba internado, porque sus dos papás también consumían marihuana. Entonces, lo difícil que era dejarlo salir, queríamos que se quedara en la casa de medio camino el más tiempo posible, para que pudiera realmente conformarse como un individuo autónomo, ¿sí? Siendo muy jovencito, pero salirse de esta familia, ¿no? Que era muy tóxica y donde la dependencia estaba como muy normalizada. Entonces sí es muy complejo, ¿no? Claro. Regresar a esa parte de salud. Y digamos, esa porque es evidente, son dos papás adictos, que pareciera que es normal. Pero ¿qué pasa con las adicciones estas emocionales manipuladoras de que pues yo tengo que cuidar? Y por ejemplo, un hijo con una mamá alcohólica, con un papá alcohólico, también, ¿cuál es su lugar? ¿Cómo se asume eso que hablas de las consecuencias? Porque un hijo no puede poner consecuencias. El contrario, siente que, y dependiendo cómo ha sido educado, que no puede abandonar. Se tiene que quedar. O no quiere tener nada que ver. Sí, hay dos términos, ¿no? Hay dos términos, claro. Aquí de nuevo es aprender cuál es mi responsabilidad y que la única responsabilidad que realmente tengo es sobre mí. Si yo soy responsable de mis actos, mis comportamientos, mis pensamientos, no me hago cargo del otro, ¿sí? Entonces, nadie puede hacer esto por sí mismo. Necesita la ayuda externa. ¿Por qué? Porque estamos inmersos dentro de esto, donde hacemos lo que hacemos porque no sabemos de otra manera. Sí, es una dinámica conocida. Así y es. Y lo conocido es lo seguro. Así es. A ver, Maite, haz de cuenta, viene a tu consultorio un hijo que tiene papás alcohólicos, pero a lo mejor es el hijo mayor y tiene que cuidar a sus 4 hermanos menores porque su mamá se pierde. Y entonces no hay quien les lleve a la escuela, no les dé de comer. Asume el rol
y a lo mejor no tiene papá, asume el rol de esposo, de compañero. de compañero, sí, de un compañero que tiene que resolverle a alguien incapacitado la solución emocional de sus hermanos. Yo lo primero que le diría es que tú no eres responsable, ¿no?, de los otros. Los responsables son los cuidadores que no están siendo cuidadores en realidad. Y yo trabajaría con este muchacho en que aprendiera nuevas formas distintas. Comprendo que no va a soltar a sus hermanos pequeños, pero trabajaría mucho en las cosas que son importantes para él, que él las pudiera reconocer y no dejar. Por ejemplo, acabar la prepa, ¿no? La está dejando porque es el chico que hace las tortas para los hermanitos al día siguiente, ¿no? Es el que va por la niña, por la hermana a las clases en la tarde. Pero además es que vive estresado, porque nunca saben cuando llegue a casa qué va a ver. Sin duda. Y yo trabajaría también en qué ganancias secundarias tiene. Y la ganancia secundaria, por ejemplo, de un chico así, es que tiene mucha voz en su casa. Ok, es como ¿Sí? el respetado. Es el jefe, casa. es el que sustituyó al padre. Entonces ahí todas las jerarquías están hechas un lío, todo está fuera de, y yo trabajaría con este chico en decirle y ayudarle a posicionarse como hermano mayor, pero no responsable, no cuidador, y que esta voz que está teniendo en su casa, sí, tiene una aparente ganancia, pero que también lo hace rígido, distante, justamente lo que él desearía, ¿no? Tener que sus hermanos se pudieran acercar a él de forma más cercana, más suave. Él se ha convertido en lo contrario. Sí, está enojado, no tiene vida, tiene que hacerse responsable de algo que no pidió, que no levantó la mano. Claro que no voy a estar contento con mi hermana y su ballet, ¿no? Es obvio. Y dime, Maite, cuando en una terapia, porque aquí yo creo que lo importante, generalmente te va sobre el personaje, el que tiene la adicción a las sustancias, a lo que sea. Pero aquí, para que esto se resuelva, esta familia tiene que estar ahí. De hecho, yo no me dedico al trabajo con las personas que tienen la dependencia. Yo me dedico a las familias. Muchas veces el trabajo con las familias es más importante como inicio que el trabajo con los dependientes. Para que un dependiente pueda caer en la conciencia de decir necesito ayuda, tal vez necesitamos trabajar con unos papás 6, 7, 8 meses para que estos papás hagan modifiquen formas y maneras en casa. Entre ellos, por ejemplo, se da mucho eso, parejas que están muy mal, pero con lo que decías, que los mantiene unidos, ¿no? Este hijo se está sacrificando, por así decirlo, para que sus padres estén unidos. Entonces, necesitamos trabajar sobre estos padres, sobre su dinámica, sobre la forma de comunicación. En terapia familiar decimos, no existen familias disfuncionales, sino que funcionan de determinada manera. Entonces, esto tiene que ver con cómo resolvemos los conflictos, cómo resolvemos las etapas, que mi hijo ya no es adolescente, ya es joven, adulto, ¿no? Cómo pasamos y transitamos de una etapa a otra, y entonces trabajamos mucho con estos padres sobre eso, sobre los límites, sobre las consecuencias, sobre la comunicación, sobre la triangulación en la comunicación, ¿no? Trabajamos mucho en que hagan un frente común los padres para que les solemos decir, a ver, entre ustedes dos hay un hueco grandísimo, ¿y qué hace el chico? Se va en medio de estos dos. Le viene muy bien este conflicto de sus padres para seguir en el consumo. Entonces trabajamos mucho en la circunstancia familiar, trabajamos con los hermanos. A ver, si fuera el papá el alcohólico. Uh-huh. Entonces, el frente común es mamá e hijos. O sea, tú tendrías esta terapia. A ver, ¿cómo les enseñas a estos chavos, a estos jóvenes,
qué hacer en relación a la adicción del papá. Sí habría un frente común, pero lo primero es, aquí la jerarquía es que la mamá es la mamá. Ok. Eso es lo primero que, digo, habría que ver. Sí, 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 sí. Pero como volver a las jerarquías. Que cada quien ocupe su lugar. Exactamente. Cada quien ocupe su lugar. Y se haga responsable de lo que le corresponde a sí, no al otro. Sí, porque además hay almas mucho más sensibles en los mismos clanes, ¿no? Que perciben mucho más el dolor del papá, de la mamá. Y entonces ese dolor también les hace accionar de otra manera. Y tienen relación con uno o el otro padre, ¿no? Existen como 5 formas de comportamiento más o menos alrededor de ser un hijo como escondido, no hacer lío ni nada para no armar más lío en casa, ser el héroe, ¿no? El que se saca muy buenas calificaciones, el que es muy bueno con mamá, el que existen. Entonces, cada quien adapta diferentes formas. De acuerdo a su personalidad. Exactamente, y a su relación con el otro, ¿no? Algo que quiero añadir que es muy importante es lo que mencionábamos la ocasión pasada, que el adicto por su enfermedad, el mecanismo de defensa más importante del alcoholismo, la adicción, es la negación, lo que decíamos. No pueden ver que esto que hace causa esta consecuencia. El adicto no lo puede, no tu hermano, no tu padre, el adicto en general no lo puede ver. ¿Y qué hacemos los familiares, sí? Intentamos salvar al otro de sus consecuencias, intentando ayudarlo todo el tiempo. Como padre estoy continuamente intentando ayudar a este hijo, pero él no tiene esta relación causa-consecuencia y yo tampoco se la estoy proveyendo de fuera. Un adicto, un alcohólico necesita un tercero para poder reconocer su situación. Y ese tercero, pues somos los más cercanos. Entonces, si estos más cercanos no trabajan en esta manera diferente de dejar de hacer lo que al otro le corresponde, no vamos a poder romper con ese ciclo. Sí, aquí el no romper, Maite, tiene que ver con el miedo, ¿no? En el miedo a que a lo mejor si yo dejo que viva la consecuencia, es que a lo mejor acabe en la cárcel. Y me da pavor que esté en la cárcel, pero pues el tocar fondo a veces es la salida del sol, ¿no? Porque te das cuenta, digo, y me estoy yendo a algo muy extremo, pero, no. Pero si no le permito que asuma que si tiene un accidente por su alcohol, ¿no? Y provoca lastima a alguien más, entonces, pues aquí hay una consecuencia que tiene que asumirla. Y no voy y pago para que no la... o sea, como encubrir un poco. Y que es la única manera de que él pueda ver su consecuencia. Ya perdí la escuela, ¿no? Yo como mamá no traté de salvarle la escuela y el alcohólico puede decir, híjole, ya perdí la escuela, algo no está bien, ¿no? Hacerles incómodo su consumo, hacer que empiece a molestar todo esto que estoy haciendo. Pero en torno a la adicción, al adicto, sí hay una cantidad de circunstancias, porque también, por ejemplo, si tenía novia, pues se empieza a pelear con la novia y la novia lo deja. Y entonces esto es otro pretexto más para estar más en la adicción. Así es la dinámica del alcoholismo, ¿no? Como si boicoteara. Espérense, ya nos boicotearon el tiempo. Vamos a un corte y regresamos. Y se ríen. Claro, ahorita regresamos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo.
este espacio bien cortito que se nos está haciendo este programa y tenemos muchas cosas que seguir compartiendo, que Maite nos puede dar desde su, la verdad, su experiencia de tanto tiempo, 18 años dando terapia familiar con familias de adictos. Estábamos hablando, Maite, a ver, en un hijo la consecuencia sería, ok, no te doy el dinero, hay restricción de horario, te quito tu celular, que es tu herramienta feliz y fascinante, te voy haciendo difícil que llegues ahí. Pero ¿qué pasa con un adulto cuando es un esposo? Un esposo que yo, esposa, ¿cómo le pongo que viva su consecuencia? Tú dijiste hace ratito, pues a lo mejor yo no hablo a la oficina para decirle que lo reporto que está enfermo. Sí, pero mi conciencia dice, si no, lo van a correr y entonces, ¿con qué dinero vamos a vivir? Sin duda. Porque sí son muchas cosas que no son tan fáciles, no es nada fácil. Porque están entrelazadas, que su consecuencia va a pegarle como consecuencia al clan. Y no es fácil porque estamos acostumbrados a esta vida llena de crisis. Siempre hay algo importante con el adicto que está sucediendo. Es que ahorita no vaya a perder el trabajo, es que ahorita está muy mal la relación con su familia, es que ¿no? Siempre hemos aprendido a vivir continuamente en crisis. Entonces, lo que tenemos que ver es que no es el evento pasado, sino es el evento global. Ajá. Esto lleva 12 años sucediendo. Sí, no pasó ahorita. Y decimos, a ver, sí pierde el trabajo, pero ¿cuántos trabajos ha perdido ya? ¿Y cuánto dinero está perdiendo por su consumo? Y realmente, yo les diría, realmente esto es de vida o muerte. ¿Qué es lo importante? ¿Que siga estudiando el hijo o que realmente se meta en recuperación? ¿Que nadie se dé cuenta o que este esposo pueda ver que ya nadie apoya su consumo? ¿No? ¿Qué es lo realmente importante fuera de la crisis del momento? Claro, nosotros nos vamos a que en este momento vamos a tener una crisis económica, si deja de trabajar o deja de acudir o esta mamá deja de funcionar. Exacto. Y deja de funcionar porque lo comentabas en el otro programa, hay adictos funcionales. Lo que se llama que se llaman funcionales porque pueden ir con la vida, pero están consumiendo, que no hacen el daño aparente en el clan de una manera que yo tan siempre digo, habría que preguntarle a su esposa o habría que preguntarle a sus hijos de claro, estos funcionales, ¿no? Que si son funcionales o no. Uh-huh. Pero entonces, si una consecuencia sería asumirla desde este buen lugar, o sea, que el otro asuma esta consecuencia, esa es mi manera de salvarlo. Salvarlo, y no quiero decir yo salvarlo, sino provocar que no se muera. Provocar que pueda ver que esto que está haciendo le está trayendo estas consecuencias y que no está positivo para él. ¿Sí? Que pueda admitir que tiene un problema y que este problema del consumo le está trayendo estas consecuencias. Que lo pueda ver. Lo que decíamos la vez pasada, el ayudarle a poder tener la experiencia del aprendizaje. De que si yo hago esto, sucede esto. También hay algo muy importante que mencionaste la otra vez. Hay muchas tips, muchas cositas que van pasando, que uno no quiere ver al principio de una adicción. Te empiezas a dar cuenta que ya no está faltando a la escuela, o el marido ya dice que tiene un compromiso y no es cierto. O sea, hay señales que no quiero leer porque me incomoda. Y para cuando me doy cuenta ya está en una parte mayor, donde entonces la adicción ya está no solamente asentada, sino que ya está en un problema mayor. ¿Cómo aceptar, cómo hacerte responsable tú de ti y de esto que ves y verlo de frente? Porque yo creo que lo que no nos gusta es ver que el otro que amamos esté pasando por un mal momento y nosotros se lo queramos resolver. Sí, y como digo, la adicción o el alcoholismo no tiene que ver con el amor. No es que no me quiera, es que tiene esta enfermedad. ¿Cómo verlo? Creo que hay un momento en donde no puedes ya no verlo, ¿no? Creo que en donde ya no puedes dejar de mirar que esto que hace, pues está ocasionando problemas con los hijos, problemas con el trabajo. Entonces,
Yo lo que más les digo es recurran a la ayuda. Vayan a un grupo de Al-Anon, vayan con terapeutas que sepan de esta enfermedad. Pedir ayuda. Pedir ayuda es lo único que me puede ayudar o lo que más me puede ayudar a ver qué es esto, cómo se llama y qué hacer y qué dejar de hacer para realmente poder hacer algo, que surja algo distinto con esta enfermedad. Tú decías, súper importante, que venga primero la familia. Ya hablaste, y a veces nos toma 6 meses, 8 meses, la nueva estructura que le dé un buen fundamento para que el adicto, cuando esté aquí, ya tenga una resonancia grupal, que no va a ser lo que siempre había hecho. Así es. ¿Cómo logras que el adicto entre? Esto es totalmente individual, depende de la persona, ¿sí? Pero sin duda, si esta familia está haciendo un trabajo familiar, a mí me ha resultado muy bien sugerirle a los padres, por ejemplo, decirle, o a la pareja también, decirle al otro, quiero que sepas que estoy buscando ayuda profesional sobre adicciones y que estoy trabajando en mí. Sirve, funciona. Decirle, estoy trabajando en mí, porque lo que a mí me pega y me duele es ver, o sea, lo que está pasando ahí, a mí me afecta. Y que yo como padre, en el caso de padres de chicos en consumo, que sepas que como padre voy a hacer lo que tenga que hacer. Funciona, como tal vez no va a dejar de consumir, ni va a aceptar el problema por eso, pero ya esto se está poniendo más serio, ¿no? Ya, o sea, mis papás ya van en serio, ya no es nada más. Y recurrir a los grupos, recurrir a los especialistas para poder reconocer las características de esta enfermedad. Es que hay algo que sí tenemos que asumir, es una enfermedad. Y cuando tú estás enfermo en el cuerpo físico, vas con un especialista en hígado para que te diga exactamente qué hay que hacer con el hígado, qué no comer, qué sí comer. O sea, sí es una enfermedad y sí se reconoce como enfermedad, entonces tiene un diagnóstico y tiene también formas de salir de ahí. Así es. Lo que pasa es que como es una adicción, lo que pasa es que una adicción es como muy encubierta y está encubierta de un mundo emocional muy lastimado, que nadie acepta que es lastimado, porque pues las heridas las tenemos todos puestas, todos, ¿no? Y venimos a resolverlas amándonos, y es muy difícil amar a alguien que no conoce, y no volteamos a vernos porque no nos gusta tocar ahí, porque duele, el dolor duele. Así Entonces, a veces esta falta de querer pedir ayuda es que no quiero ver de frente el dolor, mi dolor. Sí, y porque es difícil ponerle nombre a esta enfermedad, ¿no? Puedo pasar muchos años diciendo, no, es que, se nos anda cayendo, se cayó me puedo pasar muchos años diciendo, es que es muy tímido, es que, por ejemplo, en una pareja, ¿no? Es que le tensiona mucho el trabajo, es que es un poco neurótico, es que los problemas con sus padres, es que tanta responsabilidad que tiene. Le echamos, ¿no? Echamos los balones a muchas porterías y realmente sin ponerle el nombre de que esto se llama alcoholismo. Entonces, si realmente podemos como decir, esto es esta enfermedad, ¿qué hacer con esto? Recurrir a donde nos pueden ayudar y aprender sobre esta enfermedad y aprender sobre mí. Tengo una pregunta al público que dice, ¿es común que un hijo de padre o madre alcohólica adopte conductas codependientes de adulto, aunque no se relacione con adicciones de alcohol o drogas? Totalmente. Es una forma que aprendimos de relacionarnos con el otro y conmigo mismo. Lo que decía al principio del programa es una forma de mirarme, mirar al otro, mirar mis necesidades, mirar quién soy, qué puedo, qué no puedo, qué me merezco. Totalmente tiene consecuencias muy profundas. Maite, cuando eres chico y tienes un papá alcohólico o una mamá alcohólica que no estuvo presente, emocionalmente presente contigo, sí se asiente en el corazón de este niño o de esta niña que, pues la verdad, no es suficientemente bueno para que este adulto que tendría que haberse hecho responsable de mí, lo haga. Entonces quiere decir que yo estoy haciendo algo mal. Por lo tanto, no merezco ser feliz, por lo tanto, no merezco ser cuidado.
Y con esto Y creces. soy codependiente en el trabajo, oye, alguien quiere ayudar, yo, porque quiero hacerme visible, porque quiero hacerme imprescindible, me relaciono así, en pareja, con mis hijos, con mis primos, soy la persona que siempre está hacia los demás, soy cuidadora, soy o muy rígida, no, claro, tiene características muy propias el haber vivido esto y continuar siendo de la forma en la que fuimos de niños, pero hoy de adultos donde hoy ya no me funciona. Ay, Maite, otra vez se nos fue el programa como agua. De verdad, yo agradezco muchísimo que hayas venido a compartirnos esto que eres tan buena y como terapeuta que has servido y ayudado a tantísima gente. Gracias por estar con nosotros en este programa y, por favor, pásenla muy bien, brillen siempre y que sea un día primoroso. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv.